Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren bien. Bienvenidos nuevamente a su canal Max Tutor. En la clase anterior veíamos el uso de la clase principal TK, que era la que nos permitía crear pues nuestra ventana principal de nuestra aplicación para en ella poder crear widgets. En esta ocasión vamos a estar viendo la creación de ventanas secundarias o ventanas hijas y estaremos usando lo que es la clase Top Level. Bien, esta clase Top Level nos permite crear, como ya les había dicho, ventanas secundarias o ventanas hijas de nuestra aplicación o ventana principal. La clase Top Level nos crea una nueva ventana y en esta podemos incluir nuevos widgets para diferentes tipos de interfaces gráficas que deseemos crear. El cerrar esta ventana secundaria no cierra nuestra aplicación principal o nuestra ventana principal, simplemente cierra o destruye nuestros widgets dentro de esta ventana secundaria. Para hacerlo más sencillo y entendible, vamos a un ejemplo sencillo. Bien, vamos a crear un nuevo programa. Entonces, para eso abrimos un archivo Python y le vamos a llamar Top Level. Como vimos en la clase pasada, lo primero que tenemos que hacer es importar nuestro módulo de Tkinter. Entonces ponemos from Tkinter import y ahora creamos lo que va a ser nuestra ventana principal o raíz con la clase TK. Y para poder diferenciar nuestra ventana principal de la ventana hija, vamos a ponerle un título a nuestra ventana principal usando el método Tyrone. Entre paréntesis, ventana principal. Y como veíamos en la clase pasada, para poder mostrar esta ventana, tenemos que llamar al método root.main_loop. Vamos a agregar un label dentro de nuestra ventana principal para que se note la diferencia entre las ventanas padre o raíz con la ventana secundaria o ventanas secundarias que vamos a crear. Entonces vamos a crear un label 1. Voilà, llamamos el método label, entre paréntesis, a la ventana que queremos que se agregue, que es en este caso la principal. Y ahora sí, un texto. Voilà. Ventana principal. Coma. Vamos a ponerle que cerrar esta ventana cerrará la aplicación. Y ahora sí vamos a crear lo que son nuestras ventanas top level. Vamos a crear una ventana T1 igual a, mandamos a llamar al método top level y dentro de ese tenemos que meter el parámetro de a cuál ventana va a pertenecer, en este caso a nuestra ventana principal, root. Y vamos a agregarle igual un título T1.Tyrone para que se vea la diferencia entre nuestras dos ventanas. El título vamos a ponerle top level. Y dentro de esta ventana vamos a meter un label para que también se vea la diferencia. Label 2. Usamos el método label. Y aquí en este caso ya no va a pertenecer a nuestra ventana principal, sino va a pertenecer a nuestra ventana secundaria. Por lo que le metemos T1. Coma. Text. Voilà. Ventana secundaria. Entre paréntesis. Agregarle hija. Y la empaquetamos.
label2.pack. Ahora sí, vamos a correrlo. Y como pueden ver, nos crea nuestra ventana principal, que sería esta, y una ventana secundaria, que sería esta, la ventana hija. Si cerramos nuestra ventana secundaria, que es esta, no se cierra la aplicación, pero si cerramos la ventana principal, se cierra toda nuestra aplicación. Vamos a volverlo a ejecutar para que veamos que si cerramos nuestra ventana principal, también se va a cerrar directamente nuestra ventana secundaria. Bien, ya pudimos ver cómo crear otra ventana secundaria y cómo funciona esta. Pero vamos a ver que dentro de nuestras ventanas secundarias hay diferentes formas de mostrarlas. Vamos a crear otra ventana secundaria, igual llamando al método topLevel, dentro de nuestra ventana principal. Vamos a agregarle un título. Y en esta ocasión vamos a ver lo que es una ventana transitoria. Vamos a poner el título transitoria y vamos a crear otro label. El cual pues obviamente va a ir igual dentro de nuestra ventana de 2. Y vamos a agregarle un texto. Vamos a poner, esta es una ventana transitoria de la principal. Y la vamos a empaquetar. Vamos a empaquetar el label. Bien. Aquí viene la diferencia de la ventana anterior, en la cual vamos a ponerle d2.transient. Bien, este método transient lo que permite es que una ventana permanezca siempre encima de otra. Si la ventana padre se minimiza, la ventana que lleva el método transient también lo hará. Y si esta ventana padre se cierra, la ventana hija se cerrará también. Entonces, ya llamamos al método transient y lo colocamos en root. Vamos a ejecutarla para ver cómo funciona. Bien, aquí tenemos nuestra ventana principal, nuestra ventana secundaria, que fue la que creamos después, y nuestra ventana transitoria. Como pueden ver, la diferencia entre nuestra ventana transitoria y nuestra ventana secundaria hija es que esa tiene para que la minimicemos, la maximicemos y la cerremos, pero nuestra ventana transitoria no tiene estas opciones de minimizar ni maximizar. Entonces, como les mencionaba, si cerramos o minimizamos la ventana principal, nuestra ventana transitoria también se minimizará, pero la ventana secundaria no lo hará, o la ventana hija. Como podemos ver, sucedió exactamente esto. La ventana secundaria no se minimizó, pero sí lo hizo nuestra ventana principal y la secundaria. Vamos a volver a ejecutar. Esta es nuestra ventana principal, la ventana secundaria y nuestra ventana transitoria. Si cerramos nuestra ventana secundaria, vemos que no se cierra ni la principal ni la transitoria. Si cerramos la transitoria, tampoco se cerrará la principal. Pero si cerramos la principal, se cerrarán todas. Bien, ahorita ya vimos lo que es el topLevel y el método transient. Y vamos a ver otra ventana también, usando el método override direct. Entonces vamos a crear otra ventana, llamando al método topLevel. Esta va a ir en root.
Vamos a crear un label dentro de esta nueva ventana. Llamamos al método label dentro de nuestra ventana T3. Vamos a agregarle un texto. Y vamos a ponerle al texto ventana hija 3. Vamos a empaquetar el label para que se muestre. Y aquí vamos a meter nuestro método nuevo, que va a ser el método override direct. Y le vamos a tener que meter el 1. Y si lo ejecutamos, nos daría lo siguiente. Nos vuelve a sacar nuestra ventana principal, nuestra ventana secundaria, la ventana transitoria y nuestra ventana hija. Como pueden ver, se crea aquí pequeñita. Si la intentamos mover, no se puede mover. Y tampoco nos muestra en la barra de minimizar ni maximizar. Vamos a darle un formato para hacerla más visible. Entonces vamos a agregarle el método geometry para dimensionarla. Y le vamos a meter las medidas, no sé, 200 por 70 más 80 más 150. Esto que metemos de más 80 y más 150 va a ser la posición en la que nos va a estar colocando la ventana. Bien, el método geometry lo que nos permite hacer es poner por defecto el tamaño de nuestra ventana al ejecutarla. En este caso, el 200 por 700 nos dice que este es el ancho y este es el alto. Y como mencionaba, el más 80 y el más 150 va a ser la posición en la que nos va a colocar nuestra ventana, en este caso nuestra ventana T3, y el 80 es en la posición en X y el 150 la posición en Y. Vamos a ejecutarla. Y como podemos ver, nos da nuestra ventana transitoria, nuestra ventana principal, nuestra ventana secundaria, y nuestra ventana 3. El método override redirect no nos permite que la ventana se pueda mover ni meter parámetros, y también, pues como vemos, nos crea una ventana sin barra de título y sin los decoradores para minimizar, maximizar o cerrar. Esta va a ser totalmente dependiente de nuestra ventana principal. Vamos a cerrarla. Y como podemos ver, el método override redirect nos permite ingresar un parámetro que es el número 1, o en este caso también podemos meter el número 0. Vamos a ver qué pasa si metemos el parámetro número 0. Lo ejecutamos, nos crea nuestra ventana principal, nuestra ventana transitoria, nuestra ventana secundaria hija y nuestra ventana hija 3. En este caso, cuando le cambiamos el parámetro de 1 a 0, cuando lo tenemos en 0 ya nos muestra la barra de título, el para minimizar y maximizar, lo que vendría siendo prácticamente pues una ventana secundaria hija también. Entonces, si lo que quieres es que la ventana, te cree una ventana en la cual no puedas modificar, ni cerrar, ni maximizar, y que no tenga una barra de título, pues lo dejaríamos con el número 1. Y bien, esto sería todo por este video. Los esperamos en los siguientes videos de esta serie de Tkinter, desde básico, en los cuales en los siguientes videos vamos a estar viendo otro tipo de widgets. Ahora sí vamos a entrar más a fondo a lo que es el método label, los botones, las cajas de texto, entre otros. Así es que, si te gustó este video, suscríbete y sígueme apoyando en mi canal, Max Tutor. Hasta la próxima.